Hola a todos, en este vídeo vamos a ver qué significa las referencias relativas y las referencias absolutas. Seguramente cuando habéis hecho alguna fórmula habéis visto que si la copiáis y la lleváis a otro sitio os descuadra o os coge los datos que no queríais. Incluso en algún vídeo habréis podido ver que a veces en una fórmula, delante de la fila y la columna aparece ese símbolo de dólar. Bueno, pues vamos a aclarar qué significa eso y vamos a sacarle el mayor partido posible a las referencias relativas y absolutas. Por lo general, yo aquí tengo una tabla y digo, bueno, voy a hacer la nota media de estas dos notas y me pongo aquí la fórmula. Vamos a poner la fórmula de promedio, por ejemplo. Y el promedio entre esta celda, que es la E8, y la F8. Y me saca la nota media de estas dos. Si yo hago clic aquí y me pongo aquí arriba en la fórmula, cuando yo hago clic, veo que me está cogiendo estas dos celdas. Vale. Si yo ahora esta fórmula doy al botón derecho, la copio y me vengo aquí, por ejemplo, y la pego, tal cual, me va a hacer la nota media de estas otras dos, fijaros. Hago clic aquí y veo que me está cogiendo efectivamente de estas dos celdas. ¿Qué significa? Que yo cuando he copiado la fórmula y la he pegado, me he cogido los datos que yo tenía a la izquierda. Igual que aquí me he cogido los datos que tenía a la izquierda, me copia como esa misma estructura. Eso también se puede hacer de otra manera. Yo hago clic aquí y en la esquina, cuando se me ponga ese símbolo de más en negro, pincho y arrastro y me va a copiar la fórmula. ¿Vale? Si yo pincho, por ejemplo, aquí y me voy aquí a la fórmula, efectivamente me coge las dos celdas que están a la izquierda, igual que sucedía aquí arriba del todo. Bueno, pues esto es una referencia relativa. Fijaros que aquí no aparece ningún símbolo de dólar ni delante de la columna ni delante de la fila. Esas son las referencias relativas. Vamos a ver referencias absolutas. Fijaros, os lo he dividido aquí, referencias absolutas para filas, para columnas y para ambas. Bueno, vamos a poner aquí que yo voy a tener un precio final que va a ser el resultado de multiplicar este precio inicial por la ganancia. Si yo aquí hiciera lo siguiente, esto le pongo igual a esta celda por esta otra, efectivamente obtendría ese precio final. ¿Veis? Hago clic, vamos a comprobarlo y me está cogiendo esta de aquí por esta de aquí. Vale. Si yo ahora esta fórmula la pincho y la arrastro, o la copio y la pego, como hemos hecho antes, fijaros qué sucede. Parece que no me funciona. ¿Por qué? Porque si yo me vengo a esta celda, hago clic aquí arriba, efectivamente me coge la celda de la izquierda, pero me coge la siguiente a la que yo había escogido. ¿Vale? Fijaros que aquí arriba me cogía esta por esta otra, y aquí me coge esta por esta otra. Si me voy a la fórmula siguiente, me coge esta por esta otra, y así sucesivamente. ¿Vale? Lo que nosotros queremos es que se mantenga fijo esta celda, que según vaya pasando yo la fórmula de una fila a otra fila, se vaya moviendo este dato, ¿veis? Como aquí se mueve este dato, pero que este dato no se mueva, que permanezca fijo ahí. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Esta fila la tengo que bloquear para que no vaya bajando. Bueno, pues eso se hace de la siguiente manera. Vamos a borrar todas, incluida también la primera. Y yo me voy a poner aquí y voy a hacer la siguiente fórmula. Voy a hacer lo mismo. Esta la voy a mantener como una referencia relativa, porque según yo vaya arrastrando, quiero que se me vaya moviendo por cada uno de estos valores. Y la voy a multiplicar por esta otra. Vale. Como hemos visto, esto es lo que hemos hecho antes. Esto no nos vale. ¿Qué queremos hacer? Queremos mantener fija esta fila, ¿vale? Porque de columna no se me movía, se me iba bajando aquí de una fila a otra, de la 8 a la 9 a la 10. Vale, como quiero mantenerla fija la fila 8, yo me pongo aquí delante del 8, fijaros, entre la J y el 8, y le pongo el símbolo del dólar. Es apretando mayúsculas y la tecla 4, en mi teclado aparece el símbolo del dólar. Vale, ahí ya aparecería que se va a mantener fija esa fila 8, no se va a mover. ¿Vale? Otra forma de hacerlo, voy a borrarlo, es pulsando la tecla F4. Si yo la pulso una vez, fijaros, me pone la fila y la columna fijas. Le pulso otra vez, me pone
la fila fija, otra vez la columna fija y otra vez desaparece. ¿Vale? Entonces le voy a dar una vez, dos veces y ya tengo ahí J, el símbolo del dólar, 8. ¿Vale? Damos al Enter y veis, el valor es el que me aparecía antes. Si yo pincho aquí y ahora pincho aquí la fórmula, veo que me está cogiendo este valor y este valor. Vale. Ahora vamos a pinchar aquí en la celda. Cuando me aparezca el símbolo más en negro, pincho y arrastro y a ver si me funciona. ¿Veis? Me ha dado otros valores diferentes. Voy a ver este caso. Fijaros, M9, J8, la 9 y me está cogiendo ya esa. Si yo me vengo aquí abajo, por ejemplo, hago clic, ¿veis? Me está cogiendo este valor de la referencia relativa, M11, M12, ¿veis? Con esta referencia que no se me ha movido de fila. ¿Vale? Se mantiene la columna, porque estábamos aquí haciendo columnas, por lo tanto la J siempre iba a permanecer fija. ¿Vale? Bueno, vamos a ver el mismo caso, pero con las columnas. ¿Vale? Fijaros que la tabla, en vez de estar en este sentido, ahora va a estar en el otro sentido. No tiene mayor diferencia. Yo me vengo aquí y le digo, ¿esto a qué va a ser igual? A esta por, ¿vale? Por esta otra. Si yo doy al Enter, sale el resultado correcto, como veis, está aquí el mismo resultado, pero si yo pincho y arrastro, me va a suceder lo de antes, ¿vale? Que no me funciona. ¿Por qué? Porque si yo me pongo aquí, hago clic aquí, me está cogiendo el que yo tenía encima más el del lado. Y si hago así en las demás, ¿veis? El que yo tenía encima más el siguiente. Por lo tanto, ¿qué tengo que bloquear aquí? Lo que tengo que bloquear es la columna, que no se me vaya desplazando de una columna a otra. Vamos a borrar todo. Y vamos a empezar de nuevo. Aquí le doy a igual y le digo, voy a utilizar una referencia relativa porque quiero que se me vaya moviendo, por este otro, ¿vale? Pero como no quiero que se me mueva, y no quiero que se me mueva de columna, por lo tanto la columna la bloqueo. Fijaros, la columna es la Q y la fila es la 8. Como yo lo voy a desplazar a lo largo de una fila, la fila va a ser siempre la 8. Entonces, como hemos visto antes, yo puedo dar al F4 o puedo poner el símbolo del dólar apretando mayúsculas y el número 4. Doy al Enter y ahora vamos a comprobarlo. Yo pincho y arrastro la fórmula y fijaros, ya sí coinciden esos datos. Hago clic aquí, se me ha desplazado aquí a esta otra columna. ¿Veis? S11 porque es una referencia relativa, pero esta otra se ha mantenido fija. ¿Veis? Sigue siendo la Q8. Bueno, como veis, en función de la posición en que yo tenga la tabla, he tenido que bloquear o una fila o una columna. Bueno, ¿qué sucede si yo quiero bloquear la fila y la columna? En estos casos podría haber bloqueado todo, no me va a variar. Pero en este caso es obligado bloquear todo por lo siguiente. Fijaros, aquí he puesto referencias absolutas, filas y columnas. Bueno, yo aquí, ¿qué quiero obtener aquí? ¿Veis? Tengo unos elementos, el precio de la unidad, las cantidades que se han vendido en estos países y luego sobre esas cantidades lo voy a multiplicar por el precio de la unidad y le voy a descontar pues una cantidad, 200, así como si fueran unos impuestos. Entonces yo aquí, ¿qué quiero obtener? Esto va a ser igual a esta celda multiplicado por la cantidad y luego vamos a restarle los impuestos. Vale. Bueno, esta fórmula, si hago clic aquí arriba, veo en qué consiste esto por esto menos esto. Si yo esta fórmula la arrastro, fijaros, si yo la arrastro, por ejemplo, hacia abajo, ¿qué es lo que va a suceder? Hago clic aquí en la fórmula y voy a multiplicar la cantidad que tengo encima por esta cantidad por este espacio que no hay nada. Por lo tanto, tengo que utilizar las referencias absolutas. Vamos a borrar esto y también vamos a comprobar qué sucede si yo lo llevo hacia la derecha. Si esto lo desplazo hacia la derecha, ¿veis? Ni siquiera me da un valor, porque yo hago clic aquí y ¿qué me está multiplicando? Me está multiplicando esto por esto otro. Es decir, lo he desplazado todo un espacio hacia la derecha. Este espacio de aquí estaría bien, porque me está multiplicando esta cantidad, pero yo esto no quería que se me desplazara hacia la derecha, ni esto tampoco. ¿Vale? Por eso me da aquí un error. Entonces aquí vamos a utilizar todo esto que hemos aprendido antes.
Es muy sencillo. Primero esta fórmula que utilizando una, pues lógicamente me daba bien el resultado, pero no me sirve para las demás celdas, ni arrastrando, ni copiando, ni pegando, ni nada. Vamos a hacer lo siguiente. Como yo esto lo voy a desplazar hacia abajo y hacia la derecha, vamos a hacer lo siguiente. El 24, es decir, toda esta fila yo la voy a bloquear, porque cuando utilice este elemento y me desplace hacia la derecha, yo quiero que continúe en la misma fila. Entonces vamos a poner la fórmula que teníamos antes y vamos a ir poniéndole referencias absolutas. Vamos a bloquear la 24, ¿vale? La fila 24 de estas cantidades, porque yo quiero que se me desplace hacia la derecha, ¿vale? Que esté en la misma fila. En distintas columnas, esta es la N, la O, la P, pero que siempre esté en la 24, por lo tanto bloqueo el 24. Luego, este L25, esto que tenemos aquí, yo quiero que bloquearlo y que no se me desplace por las filas, sino que simplemente se me desplace por las columnas. ¿Vale? Como quiero que se desplace por las columnas, bloqueo la columna. ¿Vale? Símbolo del dólar, como esa especie de S, L25. Vale. Y este valor yo no quiero que se me desplace ni hacia la derecha ni hacia abajo, sino que permanezca siempre fijo. Entonces voy a ponerle los dos símbolos. Aquí, antes de la J y antes del 27. Antes de la columna y antes de la fila. Damos al Enter. ¿Veis? Me da el mismo resultado que antes. Y vamos a comprobarlo. Si yo ahora esto lo desplazo hacia abajo, me salen estas cantidades. Vamos a probar, por ejemplo, con este número de aquí. Hago clic en la fila de arriba, aquí en la barra de las columnas. Y fijaros que me está cogiendo esta cantidad, este número de aquí y este número de aquí. Por lo tanto, funciona correctamente. Y ahora vamos a comprobar si nos sirve para los demás países. Pincho aquí, arrastro y vamos a comprobar este. Hago clic. Efectivamente aquí, como le hemos dejado desplazarse a lo largo de la fila, me ha cogido este otro elemento de la columna. ¿Veis? Permanecemos en la misma fila. Si os fijáis aquí, permanecemos en la misma fila, en la 24, pero ya es otra columna, la O. L25, fijaros, me coge este elemento de aquí y luego este otro. ¿Vale? Por lo tanto, es correcto. Voy a arrastrarlo hasta el final y aquí también me tiene que funcionar. ¿Veis? Os fijáis, este elemento, este otro y este otro. Y ahora vamos a desplazar hacia abajo. Pincho aquí hacia abajo y aquí hacia abajo. Y vamos a coger, pues por ejemplo, este de aquí. Hago clic aquí, me está cogiendo este elemento, este otro, que es el que se correspondía, con este otro. Bueno, si os fijáis, aquí en este ejemplo hemos bloqueado una fila, una columna y ambas cosas. ¿Veis? En estos ejemplos de aquí arriba, en donde bloqueamos solo una fila o solo una columna, también podíamos haber bloqueado todo y el resultado hubiera sido el mismo, pero tampoco nos hacía falta. Aquí, como os habéis fijado en el ejemplo último que hemos visto, a veces nos valía solo con bloquear una fila, a veces bloquear una columna y otras veces teníamos que bloquear todo. Bueno, pues hemos aprendido en este vídeo las referencias relativas y absolutas, que nos vienen muy bien y con esto entendemos por qué a veces una fórmula cuando la arrastramos, la copiamos y pegamos, nos descuadra los elementos que tiene que coger. Bueno, pues si os ha parecido interesante el vídeo, marcar aquí abajo a la izquierda un me gusta, compartirlo con vuestros amigos, vuestros compañeros, etc. Y si tenéis alguna pregunta, hacedla aquí debajo del vídeo. Bueno, pues nos vemos en otro vídeo. Hasta pronto.